Bueno, vamos a arrancar, así no nos demoramos mucho más. Bueno, Les voy a compartir la pantalla, así voy haciendo como hacemos normalmente, les voy explicando las distintas opciones de la herramienta, así después pueden hacer el ejercicio. ¿Pueden ver la pantalla? Sí. sí, sí. Bien. Eh, en esta ocasión les decía, bueno, ¿se acuerdan que la vez pasada estuvimos viendo, por ejemplo, voy a hacer un cubito para recordar. Estuvimos viendo cómo hacer con la herramienta SIGM para poder ir haciendo las modificaciones, por ejemplo, a este cubo. ¿Eh? ¿Cómo? No, nada, profe, nada. Ah, bien. Les decía, estuvimos viendo esta herramienta para hacer este tipo de modificaciones o para poder hacer un chaflanado o una arista. Pero esta vez lo que vamos a hacer va a ser distinto porque vamos a tratar de hacer figuras a partir de un círculo. ¿Sí? Normalmente se les dice figuras torneadas. Esto se arranca, eh, una de las técnicas que hay, ¿sí? Se puede arrancar haciendo, por ejemplo, un rectángulo. Yo voy a hacer uno sin medida para que veamos. Se hace un rectángulo, como si fuera la hoja de dibujo. Acá es donde vamos a dibujar eh, nuestra cara que después vamos a tener que extruir. ¿Sí? Ustedes alcanzan a ver ahí la pantalla mía ahora, la clase, sí, la página de la escuela, o ven el SketchUp. SketchUp. No, el SketchUp. Bien, sí. Bueno, les cuento, así no tengo que dejar de compartir y compartir de nuevo tantas veces. Eh, Ahí en la página, en el aula, les cuento que hay una técnica que se basa en tomar una vista de lo que queremos dibujar. Y esa vista, lo que tenemos que hacerla es partirla al medio o tomar solamente una mitad, la partimos al medio a lo largo, y tomamos solamente una mitad. Después esa mitad, lo que vamos a hacer con la herramienta Sígueme, la vamos a ir multiplicando por todo el contorno de un círculo, entonces lo que va a crear va a ser una figura de estas que les decía, torneada. Yo voy a agarrar, voy a crear algo parecido a lo que está en la página, voy a tratar a ver si me sale más o menos parecido, porque la verdad que no tengo medidas, nada. Creo que era algo así parecido. Un... Esperen que voy a cambiar la vista porque... creo que era algo así. No me acuerdo si había un arco por acá. Supongamos, ¿no? Que hay un arquito. eh, Después continuaba. Y... No me acuerdo si... Supongamos que tiene una sección así. Vamos a hacer algo parecido. ¿Sí? Entonces, esto... Voy a elegir ahora un color acá para diferenciar una cosa de la otra. Voy a pintar de gris la figura y voy a pintar de algún colorcito la otra parte. Entonces, esta parte que está en este beige es la parte de como si fuera la hoja de dibujo. Les contaba que normalmente se hace un rectángulo o se hace un cuadrado o algo para que todas las líneas nos queden sobre un mismo plano. ¿Sí? Si yo intentar hacer esto
esto, lo que está en gris, esta media figura, la intentara hacer sin la hoja, es muy probable, voy a intentar a ver si, es muy probable que en algún momento, por ejemplo en esa línea, no me quede alineada, sino, bueno, ahí me quedó bien, pero supongamos que tenga, a ver, voy a obligar a hacerla. De frente a lo mejor se me ve bien, pero de costado la línea va para atrás. Entonces, para que no nos pase eso, lo que hacemos es dibujar un rectángulo y después sobre ese rectángulo ir tirando las distintas líneas. Y ahí sí es difícil que cuando tengamos que hacer esta línea, por ejemplo, con este ángulo, esa línea vaya para atrás. ¿Por qué? Porque estamos teniendo una base en donde dibujar, un plano en donde dibujarlo, ¿sí? Entonces, generamos este plano y sobre ese plano dibujamos el contorno de la figura, de la media figura, porque en realidad lo que tendríamos que hacer es dibujar. Yo voy a seleccionar esto, lo voy a duplicar. En realidad lo que tendríamos que hacer en una cara, en una vista, perdón, si tuviéramos que dibujar toda la vista, sería esto. Voy a seleccionar el mover. Lo voy a rotar 180 y ahora voy a mover de nuevo. Ese punto lo voy a mover ahí. ¿Sí? Entonces, ese sería el contorno, o la vista, mejor dicho, de la pieza que queremos dibujar. ¿Sí? Entonces, lo que hacemos es, una vez que tenemos la vista, la partimos al medio a lo largo, ¿sí? Tomamos una sola mitad y la plasmamos en este plano, ¿sí? La dibujamos en ese plano, ¿sí? Hay otras técnicas que son muy similares, pero esta para mí es la más adecuada por esto, porque tiene el plano, usamos el plano para que las líneas no se vayan para atrás y porque no tenemos que dibujar todo el contorno, sino que dibujamos la mitad. Imagínense que si tuviéramos que dibujar la otra mitad, tendríamos que, bueno, nos llevaría, no sé si el doble de tiempo, pero sí es la mitad lo que estamos dibujando. Entonces, nos llevaría un tiempito más. ¿Sí? Entonces, una vez que tenemos la vista, lo que hacemos es dividirla al medio, seccionarla por la mitad, a lo largo, y la dibujamos sobre el plano, ¿sí? Obviamente que tenemos el plano dibujado. Una vez que terminamos esta vista, ya nos podemos deshacer de este plano, ¿sí? Borrando las 4 líneas, se nos va el plano, ¿sí? Entonces lo que podemos hacer es, para usar el comando sígueme, dibujamos un círculo, y el círculo lo podemos dibujar afuera, lo podemos dibujar adentro, pero siempre tenemos que tener, tenemos que lograr que la figura quede completa. Entonces, lo más fácil y lógico es dibujar el círculo sobre la figura, ¿sí? Entonces, yo lo que voy a hacer es cambiar un poquito la vista de arriba. Fíjense que el eje que me marca la altura es el azul, entonces el círculo me tiene que aparecer en azul, y voy a decir que el centro de mi círculo va a ser ese, y que mi círculo va a abarcar hasta el borde de la figura. ¿Sí? Entonces, cuando creo el círculo ese, lo que voy a ir haciendo con el comando sígueme es que toda esta cara se me vaya multiplicando todo alrededor del círculo hasta que llegue hasta acá. Entonces, me va a ir creando pedacito, pedacito, pedacito hasta que llegue ahí. Yo lo que voy a hacer ahora es seleccionar esto y llevarla a la figura por el borde. Fíjense que cómo me lo va creando, ¿sí? ¿Sí? No sé si alcanzan a apreciar cómo va creando las distintas secciones, lo que les iba diciendo, me va creando
Todos pedacitos, 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 hasta que completa, bueno, ahí me pasé de largo, hasta que completa la figura, ¿sí? Pero, eso es para mostrarles a ustedes cómo lo va haciendo, pero en el momento que lo tengamos que hacer, lo más fácil es, si nos acordamos, borramos la cara interior del círculo. Si no nos acordamos, no pasa nada. Yo la voy a dejar a propósito, después lo voy a hacer. Fíjense. Lo que hacemos es seleccionar la ruta. Yo quiero que por todo este círculo esta cara me siga. Entonces, selecciono el recorrido, la ruta esa, elijo la herramienta Sígueme y cliqueo en la figura que dibujé y automáticamente se me genera. ¿Sí? Como yo la había pintado un gris más oscuro, me quedó oscurita. Pero, ¿se acuerdan que abajo les dejé el círculo? Les dejé la cara del círculo. Entonces, cuando la voy a ver de abajo, me va a quedar hueca. Si en alguna ocasión que ustedes están dibujando les pasa esto, no pasa nada. Lo que pueden hacer es, con la herramienta línea, cruzan una línea de cualquier lado a cualquier lado, para que cierre ese círculo, y después la borran esa línea. ¿Sí? Entonces, ya les queda la figura completa, no queda hueca. Si no, les queda con ese hueco. Si yo trato de hacerle zoom ahí, se va a ver todo adentro. ¿Sí? Yo ahora, fíjense, ahí deshice lo que había hecho, esa extrusión, y ahí estaba el círculo. Yo lo voy a borrar ahora el círculo. Y fíjense, voy a seleccionar el mismo círculo que recién, pero esta vez no tiene la cara del círculo, o sea que está vacío. Al estar vacío, cuando yo le voy dando sígueme, se me va creando, y al estar vacío va creando, esa línea se va copiando. Pero antes, como había una cara, cuando la línea se iba extruyendo por ahí, se me iban sobreponiendo una cara con la otra y desaparecía. Entonces, ahora, al no tener cara, tengo solamente el círculo, selecciono la herramienta sígueme, cliqueo ahí, me vuelve a hacer la misma figura, pero esta vez ya me la hace con el fondo, ¿sí? Con la base esa, no la hace hueca. ¿Sí? Bien. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Cómo se usa esta herramienta? No, no, Bien, no, bastante no. sencillo y se pueden hacer cosas muy, muy lindas. Hoy ponerle yo la hice sobre el piso de imágenes, Sí, a la mitad, sí, sin hacer el cuadro, sin hacer nada. Después para encontrar el eje, yo tenía que hacer el círculo sobre el eje rojo. sí. Y no podía que me aparezca para hacerlo en el rojo. ¿Hay alguna forma más fácil o después lo tuve que poner arriba, cambié la cara y bueno, ahí me... No, lo que podés hacer es ir cambiando las vistas, los lugares. Por ejemplo, mirarla desde acá. Supongamos, si vos lo tenías dibujado, eh, supongamos que vos lo hayas hecho así, no sé. Por decirte Ah, así. yo lo hice acostado. Así, supongamos. Y vos querías que el círculo esté acá o ahí. Entonces tenés que verlo desde acá para poder, supongamos, dibujarlo así, el círculo. O si lo Claro, tenías que dibujar del otro lado, acá. Si lo hay tenías que que ver dibujar acá, según la cara. claro, lo tenés que ir cambiando, lo tenés que ir viendo. Por ejemplo, en el caso como lo hice yo, como lo dibujé así, vertical, esto se puede dibujar así o se puede dibujar horizontal, ¿no? Yo Sí, lo dibujé así porque justamente esta figura es como si fuera una pata, no sé, una base, entonces como para que quede ubicada, como si sea como una mesita o algo de eso. Yo la dibujé vertical y para que me dé la opción para dibujar el círculo acá abajo, yo tengo que poner siempre perpendicular, o sea, tengo que mirarlo medio desde arriba. Si yo quisiera claro. eh, dibujarlo acá al círculo, tendría que ponerle a la vista así. Es jugar con eso, con las vistas. ¿Sí? Bien, vamos a continuar entonces. Ahora, yo les decía ahí que una de las opciones puede ser que le haya quedado hueca una vez que terminamos de destruir, ¿no? Que puede quedar hueco. Nos tenemos que asegurar de eso, de que no quede hueco. Y bueno, ahí nos aseguramos ya. Y la otra opción es que por ahí, con las líneas esas,
queda muy marcado, queda muy medio tosco. Entonces, esto se puede, si tuviéramos que hacer una, no sé, una presentación, un dibujo para mostrar en algún lado o algo, eh, se puede suavizar un poco. Podemos hacer de dos maneras, una más trabajosa y la otra mucho más sencilla. Una es seleccionar la herramienta borrar, la goma, y mantener. Fíjense, tengo dos opciones. Con la herramienta Shift, perdón, con la tecla Shift, fíjense que yo voy pasando la goma por arriba de las líneas y se me van marcando en azul. ¿Sí? No sé si alcanzan a verlas. Sí. Se me van marcando en azul. Cuando yo suelto, fíjense la diferencia entre lo que tenía. Esto tenía líneas. Y, por ejemplo, ahí abajo las tiene ahora. Fíjense ahí, ese bordecito cómo está y cómo queda más suavecito, digamos. ¿Sí? Claro. Y si no, la otra opción es ir jugando con la parte de ver estilo de arista. Esta parte todavía no la vimos porque, bueno, vendría ahora esto y lo de la cámara. Lo vamos a ver después, porque primero me interesaba el que aprendieran a dibujar. Pero, por ejemplo, si vamos a ver, podemos sacar los ejes para que no me quede nada. ¿Sí? Puedo sacar las líneas guías, los cortes, ya no hicimos cortes todavía, pero bueno. Pero acá en estilo de arista, podemos seleccionar, podemos sacar las aristas. Puedo sacar las aristas y ahí fíjense que se me ve más suavecito. Si bien se ven los bordecitos todavía, ¿sí? Puedo sacar los perfiles y ahora, epa, me fui sin querer. Saco las aristas y saco los bordes, los perfiles, ¿sí? Y ahora sí me queda más suave el dibujo, no me queda con las divisiones esas, ¿sí? Queda un poquito más suavecito. ¿Qué pasa? Cuando yo hago eso, a todo me lo saca. Fíjense, esta vista me sacó los bordes, los perfiles, ¿sí? Si yo tuviera que hacer un plano, mostrar algo, bueno, por ahí necesito esos bordes para que se note en dónde corta, en dónde gira, o bueno. Pero bueno, en ver podemos ir jugando con las opciones. Y después podemos ver acá, ya que estamos, les cuento, en estilo de cara, podemos poner que sea, por ejemplo, de rayos X, entonces pasa a ser como algo transparente, si tenemos que hacer un diseño un poco más grande, para saber cómo queda del otro lado. Podemos poner también, ver las líneas ocultas, y ahí aparecen las líneas que yo había ocultado recién con la goma y el Shift, ahí aparecen, y hay dos opciones más. Yo le voy a poner sólido, y le voy a sacar el rayo X, para que me aparezcan como estaba antes, y tenemos la opción de ver como alambre, bueno, esperen, ahí porque oculté, si no me quedan solamente los contornos, solamente. Eso por ahí se usa, cuando tenemos dibujos muy grandes, para que una cara no me oculte algo, entonces pongo ver los alambres, que se le llaman, y veo los contornos de las figuras esas. Y después, a ver qué otra cosa. Bueno, normalmente está seleccionado, eso van a ver ustedes cuando vayan a su SketchUp, normalmente en estilo de cara está seleccionado el sólido. Pero lo importante de acá que les quería contar era esto, que podían ver en la parte de estilo de arista, cómo cambiarle para que la figura se vea un poquito más presentable. Ya después, en las próximas, vamos a aprender a hacer, una vez que tenemos el dibujo,
hacer una animación. Por las dudas, si tenemos que hacer un videito, entonces la figura se puede ir viendo de distintos lados en una animación, en un video, y que no corramos el riesgo de que por ahí se nos quedó una línea sin ocultar y se ve todo lindo y queda una rayita por ahí. En este caso está todo gris, por ahí no se apreciaba mucho, pero si yo le pusiera algún otro material, no sé, supongamos un material más clarito, como esta piedra. Si yo tuviera las aristas, ahí se me vería todo cortado, y en este caso se ve más, no sé si alcanzan a apreciarlo bien. Si yo le pusiera las aristas, los perfiles, fíjense que se me queda mucho más tosco. Se me perdió el mostrar, ahí está. Ahí está, yo le puse mostrar todas para que me muestre las líneas. Fíjense que se nota todo el borde negro, ¿sí? En cambio, si yo lo saco, queda un poquito más delicadito, más lindo. ¿Sí? Sí. Bien. Además de hacer estas figuras, o sea, permite hacer esas figuras torneadas, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que en realidad sigue siendo la misma herramienta Sígueme, nada más que la estoy usando para que en vez de que me siga un recorrido lineal, me siga un recorrido en un círculo. Eso nos permite también, yo no les di el ejercicio que les di no tiene, por ejemplo, una bolita en una punta, o sí tiene un arco, pero no una terminación en una bolita, por ejemplo, alguna manija que termine en bolita o en algo de eso. Pero si tuviéramos que hacer una esfera, por ejemplo, o un cono, el procedimiento es el mismo. Voy a poner la vista para poder dibujar acá al costadito. Supongamos, si tuviera que hacer un cono, solamente, voy a poner las de lista porque si no se me va a complicar. El procedimiento es el mismo. Un cono no es más que un triángulo. Bueno. No es más que un triángulo. Les decía que está llevado todo alrededor de un círculo. ¿Sí? Entonces, supongamos, yo hago ese triangulito, borro el lienzo o el plano, y hago el mismo procedimiento. Pongo la vista media superior, y ahora lo que hago es hacer el conito ese, seleccionando el recorrido circular, y con la herramienta Sígueme, para que me quede el cono. ¿Sí? Lo mismo nos va a pasar con una esfera. La única diferencia que la esfera, en vez de hacerla circular, en vez de hacerla triangular, la voy a hacer circular. Yo puedo hacer un círculo completo, o puedo hacer un arco. Supongamos yo voy a hacer este arco. ¿Sí? Entonces hago ese arquito y uno esas puntas. ¿Sí? Borro. Y lo que tengo que tener en cuenta acá, que yo se los dejé en la página ahí, no he explicado, pero sí les mostré que hasta dónde tengo que hacer. Yo busco el punto máximo del arco y estiro una línea guía. ¿Sí? Con la cinta métrica. Entonces, hago desde ahí, desde el centro ese, hasta el punto máximo. ¿Sí? Y es el mismo procedimiento de siempre. Borro la parte interior, selecciono la ruta o el recorrido, le doy Sígueme. Y tengo la esferita. ¿Sí? Claro, yo tenía que hacer una esfera el otro día de 55 milímetros Sí. de diámetro. O la hice con Fusion, pero con esto también hago un círculo de 55, lo parto al medio Sí. y ahí le hago la esfera. Así. Exactamente así. Bueno, acá Claro. yo estaba trabajando con muchos milímetros, voy a hacer una
Voy a hacer un lienzo chiquitito. Supongamos, 55 son 22,5, así que voy a hacer 22,5 para allá, 22,5 para allá, supongamos, ¿no? Lo voy a hacer con esto. Y 22,5 o 55, ya que estoy. Ahí está el punto. Entonces hago el arco. De ahí a ahí, supongamos, ¿no? Ese tiene, de ahí a ahí tiene 22,5. ¿Sí? Ah, Entonces, borro, por ejemplo. Lo único que, bueno, ahí me quedó abierta. La cierro para que me quede una cara, si no, no me lo destruye. claro. Cambio la vista para poder hacer el circulito. Hago hasta ahí, ahora sí le borro. Epa, tengo el mouse re sensible, che. Ahora sí le borro la liñita que yo dejé ahí. La borro y voy a borrar la cara también. Entonces hago eso. Sígueme. Y ahí estaría la esfera. Ah, bueno, me quedó. Se ve que no me quedó bien circular. Pero bueno, ya que estamos, esa la puedo usar para explicar lo otro que les decía. La voy a rehacer y después la hacemos bien. Si tuviéramos que hacer esto elíptico, hacemos el círculo. Perdón, voy a volver ahí al lienzo. Si tuviéramos que hacer algo elíptico, ya que estamos, ya que me salió mal, lo voy a hacer más grande. Hago solamente un arco. Es lo mismo de siempre. O sea, por ejemplo, una terminación. Hago ese arco y borro todo esto. Bueno, acá sí tengo que hacer con el punto máximo. Entonces, en vez de quedarme una esfera, me queda como si fuera un óvalo, ¿sí? Claro. Pero sí, Dani, podés hacerlo siempre teniendo en cuenta que si vos la tenés que hacer de 55, la tenés que hacer con el radio, porque siempre esto trabaja con radio. Claro. Entonces, supongamos, si teníamos que dibujar algo de ese estilo, después, bueno, borro lo que me sobra, ¿no? ¿Sí? Supongamos que sea la terminación de una punta de algo, Ay, me está avisando que no me queda tiempo. Bueno. Bueno, aprovechemos estos 2 minutos que quedan. Eh, ¿Les quedó alguna duda sobre esta herramienta? ¿Lo entienden? Sí. Sí, Máximo. Sí, Bien. sí. Yo voy a dejar de compartir y les voy a compartir ahora. Eh, 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 No, ahí siguen viendo el SketchUp, ¿no? Sí. Este era. Ahora sí ven la página de la escuela. Sí, sí. Yo les dejé un Ahí. ejercicio. Bueno, ahí les mostraba el cono, la esfera y esta que es como si fuera una rosquita de un toroide o eh, una, ¿cómo se llama? Un círculo de toro o algo así. Yo lo conozco como toroide. Esto no es muy usado para una pieza mecánica o algo, pero bueno, por ahí. Se hace de la misma manera, la única diferencia es que el recorrido va a estar sobre sobre el círculo que quiero dibujar. Si estuviera fuera del círculo, si el círculo naranja, que es lo que yo tengo que dibujar,
no estuviera tocando el círculo celeste este que es el recorrido, queda un anillo. Quedó como si fuera un anillo. Claro. Bueno, les decía, no, acá lo tengo abierto. Les decía que teníamos este ejercicio, no sé si alcanzan a verlo bien. Sí, sí. Bien, ahí en este ejercicio yo les dejo una vista, después tomo esa vista partida del medio, acá la puse vertical, pero ustedes la pueden dibujar, la puse horizontal, pero la pueden dibujar vertical, no hay problema. Están todas las medidas, entre ahí y acá están todas las medidas, y les debe quedar este dibujito que es como si fuera un ejecito, una punta de un eje. ¿Sí? Bien. Cuando ustedes, bueno, vos Dani ya me lo mandaste, cuando se pongan a dibujar me pueden escribir para poder sacarse las dudas si se le aparece alguna duda. Si no tienen alguna consulta ahora, damos por finalizada la clase ya. No sé si hay Bien. algo que quieran decir. No, yo no. No, nada, nada. Bueno chicos, muchas gracias por estar y Bueno, nos estaremos viendo la semana que viene. listo. Bárbaro. Suerte. Cuídense. Chao, Dani. Chau, Chao, chau. profe. Chao. Chau, chau.